Muy bien, jóvenes, continuamos entonces. Habíamos visto las funciones del lenguaje y que lo importante era detectar la intención comunicativa. Luego de que detectamos la intención comunicativa, lo demás llega por añadidura. Así es que es importante detectar esa intención comunicativa para el enunciado que nos den. Para el enunciado que nos den. Por ejemplo, si nos dicen la siguiente pregunta: ¿cuántas vocales tiene el quechua? ¿Qué función del lenguaje creen ustedes que sería? ¿Cuántas vocales tiene el quechua? Apelativa. Ajá, muy bien. Si de pronto alguien ha pensado, no, pero está hablando del lenguaje, no, allí hay lenguaje, pero no estoy afirmando nada, pero no estoy dando información. Es diferente, ¿se dan cuenta? Cuando yo explico acerca de la lengua, de su gramática, y brindo información acerca de su lengua, su gramática, su ortografía, su funcionamiento, ahí es metalingüística. Pero esto es una pregunta de cuántas vocales tiene el quechua. Y lo que yo busco es una respuesta. Esa es mi intención. Esa es mi intención, que el receptor me dé una respuesta. Esa es mi intención primordial. Entonces, es apelativa, sin problemas, apelativa. ¿Qué pasa si yo digo, por ejemplo, qué lindo gatito, me encanta? Expresiva. Expresiva. Ahí es expresiva porque ahí estoy expresando lo que yo siento, lo que a mí me parece, lo que yo creo. Ahí es expresiva. Cuando hay subjetividad. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan? Subjetividad. Entonces, siempre que me den un enunciado, cualquiera, yo debo detectar la intención comunicativa. Y ya, lo demás, llega. ¿Ok? Bien, entonces era más o menos reconocer los elementos de la comunicación que destacan en cada función. Por ejemplo, en el caso de la función referencial es el referente, que es la realidad. En el caso de la función apelativa es el receptor, que es él quien tiene que reaccionar. En la función expresiva es el emisor, porque es él el que expresa lo que siente. En la función estética es el mensaje, porque es este el que se exalza, el que resalta, del cual se busca la belleza. En la función fática es el canal, porque es el elemento que se intenta asegurar que funcione, que esté vigente, el canal. Y en la función metalingüística es el código, porque nos está dando una explicación, características, descripción de la lengua, o sea, del sistema de signos lingüísticos, es decir, del código. ¿Sí? Entonces ahí vemos que está relacionado con cada una de las funciones del lenguaje. ¿Sí? Volvamos entonces, porque nos habían faltado ver algunos detalles, ¿cierto? Nos habíamos quedado aquí en los elementos de la comunicación, que ya sabemos que tiene una vinculación con las funciones del lenguaje, ¿no? Y vamos a revisar este ejercicio de aplicación respecto a los elementos de la comunicación. Dice, en la siguiente situación comunicativa, en la que Lili le comentó a Hugo que llegaría tarde, ¿no? Sin embargo, él estaba entretenido, viendo un cartel luminoso y no prestó atención. ¿Cuál sería ahí la posibilidad de respuesta? Un minutito, mire, Lili. ¿Cuál sería nuestra respuesta ahí en este punto número 1? A ver, propuesta de, ok. ¿Quién da más? Cierto. Si yo estoy entretenida y me están hablando, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, yo lo he visto en el micro, ¿no? Veo que hay una pareja, ¿no? Y
la mujer le habla, ¿no? Le dice, sí, te cuento que sabes que yo fui con mi amiga de no sé qué, no sé qué. Y yo trataba de seguir el relato, ¿eh? Estaba así atenta al chisme, ¿no? Entonces, le decía a su enamorado, sí, pero mira, es que María toda la vida es así, yo ya le he dicho, y yo veía chico que estaba perdido en el horizonte, ¿no? ¿Sí? Y yo decía, y yo pensaba, ¿estará consciente de toda la información que está recibiendo? ¿Estará en un limbo? ¿Estará pensando en el fútbol? ¿Estará pensando en tantas cosas o de verdad está oyendo lo que dice? Y llega un momento en que la enamorada lo mira, así como que su mirada está perdida, ¿no? Y le dice, ¿me estás escuchando? Y él dice, sí, 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 claro. Y a ver, ¿qué te he dicho? Tu amiga, pues tu amiga, que tu amiga, que claro, que ella siempre hace lo mismo. ¿Pero qué te he dicho? Pero, pero, pero no había prestado atención, pues, ¿no? Porque estaba en otra, pensando, ¿no? Entonces, si yo no presto atención a lo que alguien me dice o a lo que, no sé, alguien me comenta, sencillamente no voy a poder descifrarlo, no voy a poder entenderlo, no voy a poder recordarlo, no voy a poder decodificar. Así de sencillo, sin más. No se realizó el proceso de decodificación porque no prestó atención, estaba distraído. Muy bien, muy bien. Luego me dicen que identifique verdadero o falso respecto a codificación de comunicación. Cuando me dicen codificación, yo ya sé que es el emisor, porque el emisor codifica, construye el mensaje. De la codificación verbal, ¿cierto? Entonces me están diciendo que hay palabras, un mensaje lingüístico, ¿cierto? A ver, un minutito, mírelo, mírelo, a ver, ¿cuál podría ser? Ajá, muy bien. A ver, vamos a ver acá. Uy, perdón. Dice, consiste en la interpretación. Mal. Interpretación es decodificación, ya, descartado, ¿no? Trata de un proceso psíquico, ya. Ahí está muy bien. Pero cuando me dicen receptor, ya, mal. Porque esa es la decodificación. Luego dice, en él se crea el mensaje. Correcto. El que codifica crea el mensaje. Está bien. Entonces tenemos, tal como han comentado, falso, falso, verdadero. ¿Cierto? Está bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Vamos a revisar algunos conceptos prácticos para no crear confusión. Por ejemplo, el lenguaje, lengua y habla. Y en el caso de lengua y habla, existe algo así como una oposición y en realidad son complementarios. Es una composición y pues, son complementarios, ¿no? Y se habla como de un antonimio complementario, digamos, ¿no? Si se quiere establecer algún vínculo. Entre lengua y habla. ¿Por qué? Porque mientras que la lengua se dice que es el sistema de signos lingüísticos, el habla no es el sistema, el habla es el uso de ese sistema. Cuando nos dicen que lengua es psíquica y está en la mente del hablante, sí, es psíquica, está en la mente del hablante. Y el habla no solo está en la mente del hablante, sino la característica primordial es que materializa, pero no puede materializar algo de la nada. Entonces, lo materializa a partir de lo que hay en la mente. Por eso se dice que es psicofísica. Es hasta un punto psíquica, porque inicia ahí, pero luego materializa. Y eso la hace física. Entonces, psicofísica. Tenemos ahí también que nos dicen que la lengua es social. Claro que sí, porque ha necesitado de una comunidad para desarrollarse, para crecer, para existir. Las personas, la comunidad.
son las que crean la lengua. Esas diferentes variaciones, ¿no? Que hacen que se construya una lengua, esa necesidad de interacción que hace que se dé una lengua, se dice que es por eso un producto social. En cambio, el habla, no, el habla no es social, el habla es particular, individual. Señorita, pero si son hermanos, ¿hablan igual? No. Señorita, pero si son gemelos, ¿hablan igual? No. Pero si tienen papá y mamá igualitos, la misma familia, ¿hablan igual? No. Pero si leen los mismos libros, van al mismo colegio, ¿hablan igual? No. El habla es particular. ¿Se acuerdan que tenemos un lexicón, cierto? Cada persona selecciona las palabras y construye su discurso. Y es totalmente individual. Por más que sean gemelos, hermanos, la misma familia, los mismos libros, los mismos profesores, los mismos amigos, individual, individual. ¿Eh? Se dice que la lengua es un producto de la historia, claro que sí. Nace de una rama, se desarrolla, tiene influencias de otras lenguas, otras culturas, otros entornos, y muchas de ellas mueren. Entonces tiene como una vida, desde que nace hasta que muere. Es un producto de la historia, es un producto histórico. Transcurre el tiempo, se pueden fijar años, se pueden fijar lugares donde aparece, donde se expande. Es un producto de la historia. El habla, en caso contrario, no es así. Es un acto del momento. Yo digo hola, inicio, fin. Un acto momentáneo. Punto. Nada más. Acto momentáneo. Inicio, fin. Aquí. Listo. Es muy diferente hablar del lenguaje. A veces se utiliza como sinónimo de lengua, o se confunde, o se piensa que es igual. Pero en realidad son dos cosas diferentes. El lenguaje no es social, no es psíquico, no es un producto de la historia, no es individual, no es un acto momentáneo, no es psicofísico, no. El lenguaje es una capacidad que se ha desarrollado a lo largo de los años evolutivos y que para nosotros ya está cimentado y se nace con esa capacidad. Entonces, el ser humano nace con el lenguaje, nace con la capacidad. ¿De qué? De adquirir una lengua, cualquiera. Español, chino, coreano, portugués. Nace con la capacidad, así como nacer con un cassette, como antes le decían como un cassette en blanco, luego decían como un CD en blanco, y ahora ni se usa cassette, ni se usa CD, como nacer con un disco duro en blanco, respecto al lenguaje, respecto al lenguaje. Entonces nace con un disco duro en blanco. Entonces, cuando nace, el entorno condiciona la lengua que va a adquirir. Señora, pero si sus papás son chinos, debe hablar chino, siempre y cuando crezca en su comunidad china, con su papá chino, con su abuelito chino. Pero ¿qué pasa si ese bebé hay un cataclismo en China y luego los bebés son adoptados? Así como sucedió hace muchos años en Yungay. Ustedes no sé si le han contado que en Yungay hace muchos años hubo un deslizamiento de un pedazo de hielo de nevado y se hizo como una masa y prácticamente sepultó la ciudad, ¿no? Pero los niños estaban en un circo, en una lomada, ¿no? Entonces, los niños veían cómo se destruía su pueblo, su familia, y todos quedaron sepultados. Solo se salvaron los niños, que estaban en una parte alta, porque ahí el circo había puesto su carpa para que todo el pueblo vea la carpa del circo y acude al circo. Entonces, ese día hubo función. Y entonces los niños estaban en el circo mientras que su ciudad fue sepultada. Y todos esos niños, bueno, la noticia corrió a lo largo del mundo, fueron adoptados. Personas del país, de Perú, y muchos extranjeros adoptaron los niños, ¿no? Entonces, esos niños, ¿no? Que ya tenían como lengua el español,
al estar en contacto con otras realidades culturales, adoptaron una segunda lengua, un L2, que puede ser el inglés, el ruso, el alemán, el chino. Adoptaron un L2, pero ya tenían una L1, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si hubiese estado, no sé, pues un bebé de 2 meses, 3 meses, ¿no? Donde todavía no ha fijado pues una lengua y fue adoptado también. Entonces, ese bebé va a adquirir la lengua de su entorno. Uno nace con la capacidad, con el lenguaje, pero el entorno, la sociedad, la familia, la comunidad hacen que nosotros fijemos una lengua, la cual oímos, a la cual estamos expuestos. ¿Sí? Así funciona, así funcionamos. Esta capacidad con la que nacemos tiene características, porque se dice que es exclusividad del ser humano, por lo menos hasta ahora sí es. Innato porque nacemos con esta capacidad, universal porque está presente en toda la especie humana, limitante porque no puede ser aprendido por otra especie. Por lo menos hasta ahora tenemos esa información, ¿no? Entonces se dice que es exclusividad del humano, es universal, es limitante, es innato. Entonces es muy diferente el lenguaje, que es la capacidad con la que nacemos, de lengua, que es el sistema de signos lingüísticos, ¿no? Como el chino, como el español, el portugués. ¿Okay? Entonces hay que tener en cuenta esos detalles, ¿no? Porque si nos hacen alguna pregunta teórica, alguna pregunta de características, debemos entender eso para poder resolver cualquier duda. ¿Ok? Muy bien, ¿qué más? Tenemos también esta expresión idioma, y el idioma no es otra cosa que el sinónimo de lengua, ¿sí? ¿El español es una lengua? Sí. ¿Y el español es un idioma? Sí. Entonces, ¿el idioma es una lengua? Sí. Pero hay un detalle, el matiz político. ¿Por qué? Porque cada nación determina cuál es su idioma. Entonces, una nación puede decir, el idioma para nosotros es el español, ¿cierto? Es una decisión política. ¿Qué pasa cuando hay países que han sido colonias de España y han tenido al español como idioma? Luego han sido una colonia inglesa y entonces llegaron los ingleses y decían, no, pues no puede ser el idioma el español, hay que cambiarlo. Entonces, ahora a partir de hoy, el idioma es el inglés. Y era una decisión política. Por más que haya una gran población que habla español, es una decisión política. Y luego ese país se quitó las ataduras de los ingleses y ya obviamente se había quitado las ataduras de los españoles. Y entonces concertaron en que no iban a tener como idioma al español ni al inglés, sino a una lengua originaria. Entonces, una de esas lenguas originarias constituía el idioma en ese momento. Entonces, es una decisión política. Y en el caso de Perú, ¿cómo es la historia? Bueno, hemos sido una colonia española, por eso es que el idioma es el español, porque los españoles instauraron como idioma, una decisión política. Pero luego salió una ley de lenguas donde dice que las lenguas originarias también son idiomas, pero con una restricción en su zona de predominio. Entonces, las lenguas originarias de Perú, ¿no? Las lenguas que se hablan en Perú, también son idiomas, estas lenguas originarias, pero en su zona de predominio. Entonces, ¿qué pasa si estamos en Lima, Lima capital, Lima, Lima? ¿No? No, el español es aquí el idioma, el español. Pero ¿qué pasa si estamos en Pucallpa, en Callería, en una comunidad que habla shipibo? Entonces ahí el idioma es el shipibo, porque la ley de lenguas me dice que las lenguas originarias son idiomas en su zona de predominio, además del español. Entonces, en esa comunidad, Callería, eh, zonas internas del río, ¿no? En la margen derecha, ¿qué vamos a tener? Que hay dos idiomas, el español, que rige a todo el territorio, y el shipibo, que rige a esa zona específica.
Entonces, ¿son qué? Cooficiales. El español es cooficial del Shipibo en esa zona de predominio de lengua Shipibo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que sucede ahora. ¿No? Hay muchas posturas, ¿no? Que dicen no hay un límite. ¿Qué pasa si toda la comunidad, el 50% de la comunidad se viene a Lima y se instaura, no sé, pues, eh, cerca a Bancay? ¿Se acuerdan que hay una zona que se quemó hace algunos años? Y era de comunidad shipio en su mayoría, ¿no? Ashánicos también, pero shipios en su mayoría. Entonces, ¿cómo va a ser si ellos aquí están en un 30%? Sí, ahora hay todo un tema con los límites, ¿no? Pero en general eso es lo que se maneja respecto a idioma. En su zona de predominio y se habla un poco de regiones. ¿Ok? Muy bien, entonces idioma no es otra cosa que lengua, pero oficial, con criterios políticos, que vienen a ser ¿qué cosa? Elementos extra lingüísticos. Es una decisión, pero es extra lingüístico, no tiene nada que ver con la lingüística. Es una decisión política, económica, etc. ¿Ok? ¿Qué más tenemos que ver? Variación lingüística. Yo me acuerdo que antiguamente mis abuelitos, no sé, 30 años, ¿no? Se referían a las lenguas originarias como si fuesen dialectos. Me decía, por ejemplo, sí, porque algunos familiares nuestros, de parte de mi abuela, eran quechua hablantes. Entonces decía, sí, pues el quechua es un dialecto. Y yo escuchaba, pues, tendría pues cuántos, 5 años, 7 años. El quechua es un dialecto. ¿Qué será? Dice, no, pero el español es castellano, es la lengua. Y entonces uno crece, ¿no? En esas épocas, ¿no? Pensando que el español es la lengua y que el quechua es un dialecto. ¿Por qué? Porque ellos lo asociaban con las minorías, ¿no? Entonces el español está más difundido, etc. El quechua no tanto, es una minoría, entonces no tiene el estatus, no tiene el rango de lengua y le decían dialecto. Pero lingüísticamente es algo equivocado. Es equivocado. Cada una de ellas es una lengua. ¿Y cómo yo sé cuándo es una lengua y cuándo es un dialecto? Cuando no hay comprensión. Si yo tengo dos personas y se pueden comunicar, ¿cierto? Lingüísticamente, estamos frente a una lengua. Pero ¿qué pasa si hay dos personas que se intentan comunicar y lingüísticamente no hay comprensión? Ahí estamos frente a lenguas diferentes. Si yo como me comprendo con otro hablando, estamos en la misma lengua. Si no hay nivel de comprensión, entonces estamos frente a lenguas diferentes. ¿Sí? Eso sucede. Entonces, una persona que habla español y una persona que habla quechua van a poder conversar de forma lingüística, ¿no? Entenderse de repente con señas, con gestos, con mimos, ¿no? Pero lingüísticamente hay comprensión, no, porque son lenguas distintas. Y lingüísticamente no existe una lengua superior, no existe una lengua inferior. Lingüísticamente no existe. Esas diferencias que se pueden establecer suelen ser con criterios políticos, económicos, de mayoría, de minoría, pero lingüísticamente no. Lingüísticamente no existe una lengua que sea superior a otra. Sí se puede hablar de lenguas con mayor cantidad de hablantes, con menor cantidad de hablantes, pero superior, inferior, esas denominaciones lingüísticamente no son válidas. ¿Se da cuenta? Entonces, si hablamos del español frente a todas las otras lenguas que se hablan en el territorio peruano, diremos que sí, es una lengua que predomina, que sí, es una lengua que tiene mayor cantidad de hablantes, pero lingüísticamente es del mismo estatus que el quechua, que el aymara, que el shipibo, que el ashánica. Si hay diferencias, se establecen en base a criterios políticos, en realidad, ¿no? Entonces ya tenemos en claro que tanto el español como el quechua, el aymara y la ashánica son lenguas. ¿Cierto? Lenguas. Pero en cada una de ellas hay variación lingüística, en cada una de ellas. ¿Ah? Entonces, ¿el quechua tiene dialectos? Sí. ¿El ayánica tiene dialectos? Sí. ¿El español tiene dialectos? Sí. ¿Cómo así? ¿Cómo son esos dialectos? Por ejemplo, imagínense que el español que está difundido en amplias zonas geográficas
Y traemos a una conferencia un español de la península, un español de Colombia, un español de Bolivia, una persona que habla español de Argentina, una persona que habla español de Perú, y todos nos hacemos participar en una conferencia. Usted se dará cuenta que cada una tiene una forma peculiar, algo así que le llaman como un dejo, ¿no? Entonces el de la península, cecea, ¿no? Y cada uno de los diferentes lugares tiene características. A esas variaciones, ¿no? Se le llama dialectos. Sin ir muy lejos, en Perú, las personas de la costa tienen un dialecto costeño del español. Las personas de la sierra no hablan igual, tienen otro dialecto de la sierra. Las personas de la selva tienen otro dialecto amazónico. Incluso dentro de cada región hay variación, aún más. Entonces, esas variaciones de una misma lengua se le llama dialectos. ¿De qué? ¿Cómo? Regionales. De esa región. Las personas que hablan español en Huancavelica, ¿cómo se le conoce? Dialecto regional. Las personas que hablan español en Iquitos, ¿cómo se le conoce? Dialecto regional. Las personas que hablan español en Piura, ¿cómo se le conoce? Dialecto regional de su región. Las personas que hablan español en la península, ¿cómo se conoce? Dialecto de esa región, regional, de ese lugar. Las personas que hablan español en Bolivia, dialecto regional de esa región. Puede ser pequeñita, puede ser grande, puede ser un país. Es una región. Eso es un dialecto regional. ¿Sí? Cuando hablamos de el estándar, tiene que ver con el nivel de uso. Y ese estándar, ese nivel de uso, suele ser uno que la RAE trata de establecer como un denominador común, porque así como hay varios dialectos del español en diversos países, lugares, regiones, que comienzan a variar demasiado, no va a haber comprensión. Entonces la RAE vela, se preocupa por establecer un denominador común, por establecer normas que permitan que todos puedan comunicarse. Entonces, este dialecto estándar suele estar normado por la RAE para poder tener ese anclaje y que todos sigan la misma norma. Por más que tienen dialectos regionales, sigan la misma norma. ¿Se dan cuenta? Hay dialectos súper estándar que son especializados, profesionales, y también hay dialectos sub, por debajo, estándar, por debajo del estándar, que suelen ser los coloquiales, familiares, entre otros, ¿no? Pero la RAE se preocupa por normar este denominador común, que debería ser que todas las personas puedan comunicarse utilizando este denominador común llamado nivel de uso estándar. ¿Ok? Entonces no es igual hablar de un nivel de uso estándar que hablar de un dialecto regional. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces hemos visto un poquito de lo que van estos conceptos para no confundirlos. Hemos visto que todas las lenguas presentan dialectos. Señorita, ¿y en el Ayánica cómo que tiene un dialecto? Claro, el Ayánica, por ejemplo, que se encuentra en la parte de Chanchamayo, Pichanaki. Entonces, ahí, cada una de las regiones, cada una de las comunidades que habitan esas regiones, tiene variación. No van a hablar de la misma manera los de la comunidad A, de la comunidad B, de la comunidad C. Cada uno tiene algo en particular. Y eso hace, y eso produce una variación cultural y lingüística. Entonces sí, los de margen derecha del río, los de la margen izquierda del río, los de la margen superior del río, los de la margen inferior del río. Sí, tendrán sus formas de delimitar sus espacios, sus regiones, y eso obviamente conlleva a variación lingüística y establecer dialectos dentro de esa lengua. No tiene que salir de un país para tener un dialecto, no, ¿se da cuenta? Todas las lenguas presentan dialectos.
Todas las lenguas presentan gramática porque son funcionales. A veces alguien piensa que las lenguas originarias, que durante muchos años no han tenido escritura, no tenían gramática. Falso. Todas las lenguas tienen gramática porque son funcionales. Recuerden ustedes que a lo largo del tiempo, en la historia, las lenguas han sido orales. Todas han sido orales. ¿Y tenían gramática? Sí, porque funcionaban. Si una lengua funciona, tiene gramática, tiene sonidos, tiene morfemas, tiene significados. Funciona. Si hay comunicación, funciona. Todas las lenguas tienen gramática. Todas las lenguas tienen dialectos. ¿Eh? Luego se crea el sistema de la escritura. Luego. Y no pasa nada. Siguen teniendo gramática, siguen teniendo dialectos. ¿Ok? Muy bien, avancemos un poquito más. Uy, ya tenemos un ejercicio más. Ejercicio de aplicación 3. A ver, un minutito. Mírelo, despierte, no duermo. No duermo. Un minutito, mírelo y lo revisamos juntos. ¿Ya? Cuando hablamos de sociolecto, esa denominación socio nos habla de un grupo social, ¿no? Esa forma de hablar de un grupo social, ¿no? Sucede que, por ejemplo, hace muchos años se conocían esos chicos que se vestían de negro y que emanaban tristeza y que se tatuaban incluso unas lagrimitas, ¿no? Así medio oscuros, medio dark, ¿no? Su vestimenta era así, esa triste, ¿no? Y se les conocía, tenía un nombre ahí como de pescadito, así como los M. Entonces decía, yo recuerdo que había un sobrino, ¿no? Que era así, ¿no? Todo oscuro, se quería tatuar, su mamá no lo dejó, ¿no? Y se peinaba así diferente, y se reunía con otros chicos que eran iguales así, pues las mismas características, ¿no? De vestimenta, y cuando a veces queríamos escuchar, habían palabras que nosotros no entendíamos, ¿no? Y era, oye, ¿de qué están hablando ellos? ¿No? Para mí que es otra lengua, no sé, éramos así, pero era un grupo social que tenía sus propias formas de expresión, y ahí, en ese pequeño grupo social, ¿cierto? Establecían comunicación entre ellos, y una persona que no está dentro de ese grupo social, como nosotros, no podían entender a cabalidad lo que decía. En Paseo Colón hay estos chicos que se reúnen que bailan música coreana, K-pop o así. Y un día me bajé por curiosidad para intentar mirar, ver, escuchar, y era también una comunidad, ¿no? Un grupo social que tenían palabras que yo no entendía. Y claro, habrán préstamos del coreano, entre otras posibilidades, pero yo no entendía por completo a lo que se referían, ¿no? Sí conocía muchas de las palabras del español, obviamente, pero había muchas otras que no entendía, ¿no? Y es porque ellos tenían este grupo social, y entre ellos existe esa comprensión de los significados a cabalidad de cada una de las palabras, de los usos. Pero una persona que no está dentro de ese grupo, es probable que hay expresiones, palabras que no entienda. Entonces, un sociolecto se construye en base a un grupo social. ¿Y cómo se construye un sociolecto? Por intereses en común, sea pues la música, sean los libros, sea diverso tema, ¿no? Ahí se construyen los sociolectos. La definición está presente de la misma manera en todos los miembros de la especie humana. Ok, claro, está presente en la especie humana. Sin duda es el lenguaje. Muy bien, alternativa B. Claro que sí, ¿cierto? Desde que nace uno con esa capacidad. Y luego dice, lingüísticamente, el enunciado, José, de mi tía Matilde, su hija vive muy contenta desde que regresó a su pueblo. Un momentito, a ver, un momentito, ¿qué dice? Es como que mi cerebro quiere organizarlo, ordenarlo. No he escuchado expresiones
como desordenadas, ¿no? Yo me acuerdo cuando estábamos en la selva haciendo algunos trabajos, y decían, ¡ah! De mi casa su tía se quemó. ¿Y qué? ¿Se quemó la tía? No, 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 de mi casa su tía se quemó. ¿Qué? Pero, espérate un ratito, espérate, es como, quiero ordenarlo, ¿no? Porque el español está en contacto con otras lenguas que tienen un ordenamiento sintáctico distinto. Y entonces el español se copia un poquito del ordenamiento sintáctico de otras lenguas. Por eso es que se desordena. ¿Se dan cuenta? Por eso es que se desordena. Y entonces es como que, espera, quiero, y tratar de entenderlo. O como cuando dicen, cómprate un solcito del agua suduro. Y nosotros, ¿que van a comprar un sol de qué? Del agua suduro. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué puede ser del agua suduro? ¿Qué cosa creen ustedes que puede ser del agua suduro? Duro, de dureza, duro. ¿Qué puede ser del agua suduro? Nosotros, mm, mm, y no lo captamos fácilmente porque es un dialecto regional de esa región. Ajá, muy bien. Del agua suduro, ¿no? Nosotros, pero ¿qué? ¿Cómo? El agua, su parte dura, pero el agua no tiene parte dura. No, pero si lo metes aquí, sale duro. Entonces, ya, el agua, su duro, hielo, era como una locura, ¿no? ¿Se da cuenta? Ajá, del agua, su duro, exacto. O cuando decía, ya, nos encontramos, decía, de la calle su punta. ¿Ya? La calle su punta, de la calle su punta, en la punta, y nosotros, ya, pero es como que uno es lento, o sea, uno está en otro lugar y no es parte del dialecto regional y tiene que tratar de entenderlo, ¿no? Entonces, de la calle, y nos explicaban, de la calle, en su punta, ahí nos encontramos, de la calle, en su punta, ya, ahí los encontramos, ok, en la esquina, pero para ellos no era familiar la palabra esquina, por ejemplo. Para ellos no era familiar la palabra hielo. Ellos lo describen de la forma en que pueden. Y entonces de la calle en su punta. ¿Por qué? Porque en la selva las calles son amplias, en las comunidades no hay esquinas. Todas las cositas están dispuestas así, hasta el infinito, al cerro, hasta el río. No hay esquina. Entonces para ellos no es una palabra esquina que se use, ¿no? Ya en ciudad quizás sí, pero el uso regional domina esa zona. ¿Se da cuenta? Entonces, con estos desórdenes sintácticos que se asemejan mucho a las lenguas amazónicas de pronto, se consideran que, en el caso del español, un dialecto regional. ¿Se dan cuenta? ¿Es el estándar? No, el estándar es la RAE norma, el estándar, cómo debe ser. ¿Qué cosa es? ¿Algo desprestigiado? No. ¿Qué es? Sin escritura, ágrafo, sin escritura. No, porque no estamos hablando de la escritura en ningún momento. ¿Qué es? Regional. El habla del español en la comunidad de San Felipe. ¿Qué es? Un dialecto regional. Ahora, no es estándar, obviamente, porque no está la norma ahí. El orden está, entonces la norma no está como debe ser, entonces es un dialecto regional, ¿se da cuenta? No estándar. Ajá, muy bien. Alternativa D, no estándar. Señores, ¿de qué es ágrafo? Porque esta palabra si la separamos, ¿no? Y decimos solamente grafo, grafo refiere a escritura. Entonces la palabra grafo, solo grafo, es escritura. Correcto. Entonces grafo es grafía, letra, escritura. Si le colocamos este A, que es un prefijo que indica negación, que indica carencia, entonces ahora la palabra ágrafo vendría a ser sin escritura. ¿Se da cuenta? Sin escritura. Grafos es escritura, grafos. Pero ágrafo
quiere decir que no tiene escritura. Por si acaso. Muy bien, muy bien. Avancemos entonces. ¿Qué más tenemos? Esto que ya lo vimos, esto que ya lo vimos. Ya vimos todo, ¿no? Último ejercicio. Muy bien. A ver, un minutito. Mírelo y terminamos. Ya puede ir a comer su ceviche. Puede ser que su mamá haya hecho ceviche. Puede ser, ¿no? De repente no se escuchaba en la clase. Puede ser. Y entonces su mamá ha dicho, sí, el pescado está barato, el limón está barato. ¿Por qué no puedo hacer un ceviche? ¿No? A ver, un minutito. Miren, lo revisamos juntos y ya es nuestro último ejercicio. Ya los dejo libres para que vayan a almorzar. ¿Sí? La ventaja de hoy es que no es lunes, o sea, no hay lentejas. ¿No? Ayer se había lentejas, pero hoy día ya no. Ni siquiera es martes, es miércoles, no hay lentejas. Muy bien. A ver, mírenlo, lo resolvemos juntos. ¿Ya estamos? A ver. Propuesta de... A ver, ¿qué dice ahí? La función emotiva. Uy, qué fácil, ¿no? Si nos ponen ahí función emotiva, ya uno piensa subjetividad. Emotiva, uno piensa emisor. Cuando uno lee esa palabrita, función emotiva, ya a nuestra mente llegan dos cosas. Subjetividad, emisor. O sea, usted ya sabe que es el emisor quien expresa lo que siente. Y eso lo encontramos, propuesta alternativa D, que sería 3. Felizmente, muy bien. Todos se recuperaron. Ok. Felizmente. Esa palabrita es clave, porque para mí es felizmente. De repente para mi mamá no. Ay, pero que todos sigan enfermos, así no me hacen problemas, no reniegan, no me hacen que no me guste esto, que sí me gusta el otro. Que todos estén ahí en cama, mejor, durmiendo. Ay, mamá, no, pero para mí es mejor que ya estén todos bien, se hayan recuperado de COVID, ¿no? Claro, para mí. Se dan cuenta que siempre en los enunciados va a haber una palabrita clave. No siempre, la mayoría. Va a haber una palabrita que me va a ayudar. Es como que yo la veo y digo, yo ya sé de qué va este enunciado. Y en este caso es felizmente. Ahí demuestra la subjetividad del hablar. Muy bien, alternativa 3. Tenemos otra propuesta, la B y la D, ¿no? La B. Pero vamos a analizarlas todas igual. A ver, si continuamos con la propuesta D, que era 3 y 4, ¿no? En 4, ¿cuál es la palabra clave? Que puede ser que me lleve a la función emotiva que busco o a otra función. Pero ¿cuál sería la palabrita clave en 4? Muchas veces vamos a encontrar, ¿eh? Palabrita clave que me ayuda a decir si es una función o es otra. No siempre, no siempre, pero ahí. Propuesta, espérame. Propuesta, por favor, ok. Y en algunos casos me ha puesto en un salón, amada mía también, ¿ah? ¿Qué sucede con amada mía? Amada mía es un vocativo, porque yo estoy hablando con ella, le digo, amada mía, espera, por favor. Entonces, yo estoy hablando, es un vocativo, el vocativo es una llamada. Pero ¿qué pasa con el vocativo? Me puede ayudar en muchos casos, pero también me puede confundir. ¿Y qué sucede con el vocativo? El vocativo no es parte de la oración, no es parte de la oración. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo saco así, no es parte.
Si me puede ayudar, me puede confundir. Lo saco. No existe. No es parte de mi análisis. ¿Se da cuenta? Ajá. Entonces nos quedamos con, espérame, por favor. Y veo que tiene signos de exclamación y entonces digo, hay emoción, es emotiva. Pero en la emotividad hay algo que debe existir y es la subjetividad. Espérame, por favor. ¿Tiene subjetividad? ¿El hablante muestra su subjetividad? Porque recuerden que el rasgo característico en un enunciado expresivo, emotivo, es la subjetividad. Tiene signos de exclamación, correcto, pero ¿hay subjetividad del hablante? Bueno, está entusiasmado, pues, espérame, por favor, pero pues sí y no. Puede ser que haya un poco, sí, pero ¿qué es lo que domina? ¿La subjetividad domina o hay algo más que domina? El por favor, señorita, ya, pero el por favor es un pedido camuflado. ¿De qué? Ayúdame, por favor. Cómpramelo, por favor. Dímelo, por favor. El por favor es un pedido camuflado de una orden. De fondo, en todo eso, ¿qué es lo que hay? Una orden. Espera. Esa sería la palabra que quedaría. Espera. Le quito el vocativo, le quito la cortesía y queda espera. ¿Qué función del lenguaje? Es la donde la intención comunicativa es una orden, es un mandato. ¿Mm? Ajá, muy bien. El elemento que destaca es el receptor, ¿cierto? El elemento que destaca es el porque yo quiero que él haga algo. Yo quiero que él me espere. Yo quiero que él se siente y no se vaya. Yo quiero que él haga algo, que me espere. Y es el receptor, claro. Y la función del lenguaje, donde yo espero que el receptor haga algo, en este caso esperarme, ¿cuál es? Ajá, apelativa, muy bien. Yo quiero que el receptor, el que me está escuchando, él me espere, que no se vaya, que me espere. Entonces es función apelativa, ¿se da cuenta? Por eso sí es importante. Le saca el vocativo, le saca la cortesía y se queda con lo central. Y eso es una orden. Y la función apelativa es una orden, es un mandato, es un pedido, ¿cierto? Es una pregunta también, un cuestionamiento. Busca que el receptor haga algo, reflexione, reaccione. Y con ese espérame lo tenemos presente, función apelativa, ¿cierto? Entonces, descartamos la 4 como emotiva. Por más que tiene signos de exclamación, por más que tiene signos de exclamación, ¿cierto? Y entonces estamos en la búsqueda de nuestra otra alternativa de función emotiva. No es dos y Propuesta tres. C. En 2. A ver, la 2 que dice, anoche la luna brillaba en tus ojos. ¿Qué sería ese anoche la luna brillaba en tus ojos? Muestra mis anhelos, muestra mi emoción. Sí, porque hay aprecio, digamos, ¿no? Sí, porque quiero enamorar a alguien, digamos, ¿no? Pero lo que resalta por sobre esa, ese impresionar a alguien es la belleza del mensaje en sí mismo. Es como una línea de un poema, ¿cierto? Entonces ahí la función es estética. La anoche la luna brillaba en tus ojos. ¿Se dan cuenta que uno ordena las palabras de tal forma que busca la belleza, ¿no? Y es ahí la función estética, la función poética. Es ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, no sería emotiva. ¿Mm? Y nos quedaría una opción, solo una, propuesta en la C, ¿cierto?
Alex, acabamos de ver un partidazo. ¿Y cuál sería la palabra clave? ¿Cuál sería la palabra que me muestra subjetividad del emisor? ¿No? Ajá, porque para mí es un partidazo. Pues sí, Alex, acabamos de ver un partidazo. A ver, ¿cuál? Ese. Ah, no, ese me parece aburrido. A mí no me gustó. Ah, sabe lo mismo. Ah, hace lo mismo. Ah, para mí no. Pero es un partidazo. Para mí, para mí. ¿Te das cuenta? Entonces, en función emotiva expresiva, nos quedaríamos con la alternativa 1, partidazo, y con la alternativa 3 de felizmente, ¿no? Ahí tenemos esas dos palabras que nos ayudan a identificar esa fuerte carga de subjetividad del emisor, que expresa lo que siente, esa emoción, ¿no? Esa subjetividad. Y en nosotros, pues bueno, vemos que no, no tanto, no tanto. A pesar de que hay signos de exclamación en otros, ¿se dan cuenta? ¿Mm? Alternativa C, muy bien. Y en 2 dice, mm, 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 mm. Saúl, escuché que tener un huerto en casa ayuda a cultivar plantas sin plaguicidas sintéticos y por lo tanto obtener productos saludables. Hasta ahí hay una intención comunicativa. Otra, ¿crees que sea necesario? Van 2. ¿Crees que sea necesario hacer eso que dices? ¿Crees que sea necesario? Y la tercera sería, me parece, a mí, me parece que es buena idea. A mí, me parece que es buena idea. ¿Mm? Ahora tenemos que ver las intenciones comunicativas. Las intenciones comunicativas. Creo que hay una que es la más clara de todas. La pregunta. ¿Crees que eso sea necesario? Esa pregunta ya me dice qué función es, ¿no? ¿Qué función es la pregunta? Con eso no tenemos duda, ¿cierto? La pregunta. ¿Crees que es necesario? ¿Te gusta tu casa? ¿Eres feliz? No, por favor, esas preguntas no, señorita, esas preguntas no. Ah, ya. ¿Crees que sea necesario? Apelativa, ¿cierto? Ajá, apelativa. La pregunta. Ahí está. Se pueden anclar en eso, la pregunta. ¿Listo? Ahora, la otra que también es así como que evidente, es, me parece que es bueno. A mí, a mí, allá. Expreso lo que siente, a mí me parece expresivo. Mi opinión, a mí. ¿Se da cuenta? Y la tercera, que es la primera, ¿no? La tercera que estamos analizando, que es la primera, escuché que tener un huerto, yo escuché, a mí me contaron que tener un huerto es bueno. Yo escuché que tener un huerto es bueno. Y yo estoy transmitiendo información, nada más. Yo escuché que es bueno tomar jugo de naranja. Yo escuché que es bueno limpiar tu casa. Yo escuché que es bueno cocinar una vez a la semana, ¿no? Entonces, transmite información, nada más. De forma objetiva, sí, de forma objetiva. ¿Intenta influir? No, de forma objetiva. Ajá, muy bien. Entonces, sí, la primera es, como le quiere llamar, referencial, representativa, denotativa, informativa. Esa es la primera. La segunda es apelativa y la tercera es expresiva. Y trato de ubicar las respuestas en ese orden, en ese orden. Cuando me dicen respectivamente, es en ese orden. ¿Sí? Terminamos, jóvenes, terminamos. ¿Nos hemos pasado? No, hasta aquí era su clase. No, no nos hemos pasado, ¿no? 1 y 4. Me parece que es hasta la 1 y 5. Así que estamos bien. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Hemos terminado entonces. Traten de desarrollar su práctica, ¿no? Tienen ustedes su práctica ahí para que puedan desarrollar algunos ejercicios. Y cuando terminen de desarrollar su práctica,
Le voy a colocar acá las claves para que puedan cotejarlo. ¿Ok? Y si tienen alguna duda, pues lo vemos la siguiente semana, ¿no? Y si no, en todo caso, voy a colocar aquí. Lo pueden consultar en el multichat, porque en el multichat también tienen la posibilidad de alguna manera hacer consultas, verificar, ¿no? Y ahí el profe les va a poder también dar mayor información respecto a las dudas que puedan tener, ¿sí? Muy bien, jóvenes, entonces ha sido un gusto verlos el día de hoy. Muchas gracias por la participación. A veces digo, estarán ahí dormirán todo el rato. No, no es cierto, no, están ahí presentes. Entonces, nos veremos la próxima semana en este mismo horario, miércoles de 11 a 1, ¿cierto? Así que ha sido un gusto trabajar con ustedes. Muchísimas gracias por la participación. Y ahora sí, ya nos pasamos del tiempo. Nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Un abrazo, cuídense mucho Gracias, y nos Miss. vemos. Entonces, ahora sí, a ustedes, muchas gracias.